Capital Radio. En la 10 comienza El Sedazo. Un programa coordinado y dirigido por Vicente Rodríguez. Un espacio de tertulia para comentarles hechos sucedidos y acontecimientos. El Sedazo, la actualidad en su casa. En El Sedazo filtramos las noticias, las finas caen. Le comentamos lo gordo. Señoras, señores, bienvenidos, bien hallados este tiempo de radio con ustedes aquí en su emisora amiga, la 10 Capital Radio, y en su programa El Sedazo o la Cernidera. Siempre que oímos la voz de Antonio Molano, siempre pues se nos eriza la piel. Hay que recordarle que tanto él como Rosario Pino fueron parte integrante de esta estructura que ya lleva pues 12 temporadas, estamos en las 12 temporadas, es decir, vamos para 11 años. Y además amigos. Entonces, claro, resulta que siempre será este programa un homenaje a ellos y a todas las personas vivas también que han contribuido a que hoy estemos aquí. Miguel, música y empezamos. Bueno, pues me toca a ti, tendremos que estar estamos 3 días de luto, 3 programas de luto con la bandera media asta. Por favor. No. Bueno, hoy no tenemos a Sabrina Martín, que nos acaba de decir que no llega, las cosas como son, lo primero, pero bueno, si está Estefanía Hernández, Luis de Miguel y quien les habla Vicente Rodríguez. Hoy es el programa número 454 de esta 12ª temporada con ustedes. Miguel Ángel González Padilla, el hombre que sin él sería imposible llegar a ustedes, es el que maneja los mandos de esta nave que esperemos que llegue a buen puerto. Su emisora amiga, la 10 Capital Radio, la puede oír en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en Valle de Güímar 103.9, en el sur de Tenerife 94.0, en internet www.la10 en letras.es, en la TDT de su televisor. Busca la radio, busca la 10 Capital Radio y la oye en directo. Y en las plataformas digitales nosotros nos basamos más en iVoox, que es la española, aunque también está en Spotify, en iTunes. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar como siempre por el principio. Grandes mujeres, tan brillantes como desconocidas, que tuvieron que superar con gran valentía muchos obstáculos para realizar cosas impresionantes. Hoy hablamos de una española, Sara García Alonso. Su nombre empezó a sonar en el 2022 cuando fue elegida la primera mujer española en formar parte de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Cuando era una niña odiaba el colegio porque se aburría muchísimo. A pesar de eso terminó el bachillerato con matrícula de honor y se doctoró cum laude en biología molecular del cáncer, logrando el premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis en medicina de la Universidad de Salamanca. Y todo con beca. Ahora, Sara García Alonso, de 35 años, es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde trabaja en un proyecto en busca de nuevos fármacos contra el cáncer de páncreas y pulmón. Pero eso no era suficiente para ella. Una mujer que, movida por su deseo de cambiar el mundo, se presentó en el 2021 a una convocatoria de oferta de empleo de la Agencia Espacial Europea. Así fue como el 23 de noviembre de 2022 se convirtió en la primera española elegida astronauta de reserva de la ESA. Mientras está en el banquillo a la espera de su misión en la Estación Espacial Internacional, cumple con otra aquí, en la Tierra. Divulgar con charlas, lleva cerca de 2000, la ciencia entre los niños y sobre todo las niñas, por su histórica ausencia en las carreras científicas. Por eso la bióloga molecular, que lleva el pelo teñido de un rojo que se parece al de la superficie de Marte, luce tatuajes, entre otras cosas, de un átomo y del sistema solar. Hace ejercicio, yoga y corre antes de ir al laboratorio y disfruta con los puzzles y tejiendo muñecos de crochet. No se cansa de repetirles
que nadie os diga que hay carreras de chicos o de chicas. Claramente, una cosa no tiene que ver, no, fíjate, tu crochet, una científica. No tiene O sea nada que que- Con esa varilla que no se nos vaya a la luna. Sí. No, eso es que no pueda volver. ¿Verdad? Y si va, que vuelva, por lo menos que Exacto, vuelva. Exactamente. Bueno. Pero, una cosa no quita la otra. Muy ¿Está bien, claro? pues, este señor. Esta es de ahora, esta Sí, es la, sí, la esta- tenemos, esta está en el caldero. Actual, La actual. fotografía. Esta está en el caldero, sí, aquí en la fotografía. Sí, mira, teñida de rojo. Oye, más guapa, ¿eh? Bueno, pues dos apuntes, muy bien. dos apuntes de mujeres importantes. Una es, ha tomado posesión, pues Claudia Sheinbaum, creo que se llama así, la primera presidenta de México. Es de las pocas presidentas que hay en Sudamérica, aunque bueno, la polémica está hecha con el tema de que ahora tenemos la polémica de la hispanidad, que hay que pedir perdón, no invitaron al rey. Es decir, Errores de- sí, lo que pasa de que izquierda. lo que pasa es que no, yo no pienso que hay un movimiento en Sudamérica o en Latinoamérica Sí, claro. con el tema de el colonialismo que se produjo español y que tanto oro se sacó, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos pagando un poco la conciencia Sí, pero de ese oye- pueblo. Nadie oye de estos países, es decir, de Estados Unidos y los ingleses cuando fueron y se cargaron todos los... No, Sí, y le pero quitaron todos los, Porque- les quitaron todos los terrenos. Los españoles dimos clase y les dimos un idioma, le dimos clase a esta gente, hicimos escuelas, hicimos... Sí, lo que pasa es que le hicieron Catedrales, la, pero hemos eso dejado la cultura. la polémica, Luis, es la misma que cuando hablamos de los guanches, es decir, para la invasión fue la invasión, para los españoles la matanza fue la victoria y la victoria fue la matanza, y para nosotros fue al revés. uno Entonces, ganó, para nosotros la otro matanza ganó. fue la victoria porque le ganamos esa batalla, pero después perdimos la otra, ¿no? Eso depende del cristal con que se mire. Verdad es que todas las colonias, todos los países coloniadores Claro. hicieron expolio. Sí, Ahí, claro. ahí tenemos África, no tenemos que mirar para otro lado. Todas las reservas y todos los recursos y todo está en manos de quién. Pues, Yo de creo los que coloniadores. Yo creo que los guanches es una cosa distinta No sé. a las colonias Lo sudamericanas. mismo, nos colonizaron igual. Es Sí, decir, pero, la cosa es pero que una persona que realmente es de fuera, porque parece ser que no es ni mexicana, él no lo es. Ella tiene... Hombre, tiene ascendentes que no son Para nada. mexicanos, porque Sheinbaum no creo que No, sea, no, pero no ella lo es son. nacida, según Eso tengo es alemán, entendido. pero de todas maneras yo escuché todo el discurso. Muy bien, un discurso bien. Y luego mete la pata diciendo la bobada que los conquistadores españoles. Eso... Porque la estaba mirando su jefe, que es el anterior presidente, Ya. que Sí. odia a España. Él lo ha dicho, yo odio a España. Pero, Bueno, justo, tiene- No, pero el problema si pues no fuera le veo pero- nunca hablar de los ingleses, pero de si el los problema- americanos. Pero si el problema fuera de México solo, hay un sentimiento latinoamericano Ya. peligroso con respecto al posicionamiento español, que el expolio, que bueno, y la realidad es que el oro, todo ese oro que salió de Sudamérica, pues bueno, se sabe. Bueno. Lo mismo que hicieron los ingleses en Egipto o en la India. De todas maneras, yo veo donde- ahí la diferencia con en las mismas las redes sociales hay mucha gente mexicana y de esos países que incluso están en contra de esta señora por lo que está diciendo. Sí, pero de todas maneras hay un Pero eso- sentimiento que está hablando hay ahora un de sen- que España debe pedir perdón No, espera. por la invasión. Pero ¿cómo se puede pedir perdón tantos años después? Claro. Sí que- O sea, Sobre todo porque ahora viene el 12 de Uno octubre. no puede forzar ¿Y a por que qué lo tenemos quieran. que pedir perdón nosotros y No, no los demás y- conquistadores? Eso está claro. Y ahora está claro que no nos quieren. Por eso. ¿Qué Está hicieron, claro. qué hicieron los ingleses en la India? ¿Qué hicieron los ingleses en Norteamérica? ¿Qué hicieron en Canadá? ¿Qué hicieron? Pues nosotros fuimos y nos casamos, los españoles se casaron Bueno. con Hay un mujeres y mestizaje tuvieron importante hijos. también, es verdad, pero, Bueno, pero bien. yo lo que Hay te, que- hay yo- que yo lo que verlo. te digo, Hernán Cortés se casó con una princesa. Pero hay que verlo porque Nativa, realmente sí, sí. la realidad es Pero que sacarlo invadimos. ahora- a ver, Sacarlo- contestarle para qué. O sea, tú no nos quieres, pues ya está, cada uno en su sitio y punto. Es lo que yo digo. Sí, o sea, pero que no quita una cosa que, por ejemplo, no invitar a la toma de posesión al rey. Muy mal hecho. Por parte de ellos. Muy mal hecho Muy mal por hecho. parte de ellos, porque esos son instituciones. Y el rey es una institución en todas partes. Por no ¿no? lo van a Y invitar. que forma parte de Ah, comunidades latinoamericanas, Son- los españoles. No les gusta o no les gusta. Igual que Portugal. Portugal también no tuvo sus colonias. Brasil. Por el ejemplo. tema este es llamar Y la tampoco atención, hablan ¿no? Como, mal de Brasil, de Portugal. como Zapatero cuando no se levantó delante de la bandera de ese es Estados uno de los Unidos. peligros. O sea, es llamar la atención y bueno, de ellos estarán en su derecho, su gente se lo compra. Pero Zapatero no se levantó porque pasaron los americanos, no los de un pueblo por ahí, y América se cabreó.
Y con De razón. todas maneras, Pero es que era muy reciente, eso que era. Yo creo que los antes de pueblos ayer, pero los pueblos se esto tienen que otro- respetar y de todas maneras, me gustó el discurso. Se ve que tenía cultura esta mujer, se ve es profesora no sé qué, y tenía sus bases bien y un discurso de hora y pico, estructurado, pero pero esa es la política que va a llevar, eso no lo puedes y luego evitar miró tú. para el jefe, porque aquí estaba claro que es el jefe, bueno, de todas maneras es su sucesor. antecesor. Claro, eso está claro. Luis, eso es el pensamiento. López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, Obrador. que por cierto tiene un apellido como muy americano, ¿no? Pero, Y a ver, la verdad. Eso a ellos le irá No bien, ofenda usted ante a su naciones. gente le irá bien, los votos lo habrán cogido por eso. No, Bueno, seguramente. Los votos es increíble. Es decir, llega hasta, me parece que está elegida cerca de 35,5 millones de mexicanos, casi el 60% del de la electorado. población. Pues ahí Pues- lo que tiene que tener el cuidado es electorado. con las mafias que Bueno, el allá tema- están a tiros por las calles. Bueno, México está muy mal. México El país sufre altas cifras de violencia con más de 30.000 asesinatos al año. Tendrá que emitir más deuda, subir los impuestos o recortar el presupuesto. Pues cuando les llegue todo eso, vamos a ver qué hacen. De todas maneras, siempre hoy en día llevarse bien con los pueblos es Hombre, mucho pues, mejor que no estar en España pelea. ha sido no hemos ido de criminales por el mundo. Hernán Cortés no fue un criminal, fue un conquistador, pero es que las tierras que estaban por ahí fueron a conquistarlas. Esos fueron los ingleses, fueron los portugueses, fueron los españoles. El mundo fue, una parte del mundo fue conquistada por los europeos en Claro, la porque ahí época. había indígenas pues que bueno, pero- no tenían futuro Sí, ninguno. pero- Gracias al futuro que le dieron, la formación que le dieron los países Pero conquistadores. ¿qué hicieron los americanos con sus indios? No, ¿Aniquilarlo? ahí los No, y aniquilaron. aquí se aniquilarlo, comían, aquí eso digo, en el y no pueblo se este les se comían critican. entre ellos, ¿no? O sea, Los y mandaron a reserva y luego los liquidaron de mala manera. también es verdad que hicieron los peninsulares con nosotros, pues aniquilarlos también. Totalmente. Nos aniquilaron, Bueno, es decir, el guanche. no era lo mismo que con los indios. Coño, No, hombre, pues, no es lo mismo, pero bueno, ahí tú tienes que la invasión Sí, de bueno. los peninsulares Y fue además- a base de cuchillo. y además traía me refiero armas. siempre no, a los que no, encontraban y desterrar a los Y aquí guanches, siempre y desterrarlos después como esclavos. esclavos a América. Bueno. América No, y a la península. corte, y a la corte, península. y a Italia. No mucho. A ver, llevaron yo, algunas pruebas, yo el nada tema más, de no. los guanches no lo quiero tocar porque soy muy sensible a eso, pero yo digo que cada uno que piense como quiera. Ahora, Los guanches eran pedir bereberes. perdón y dar, ¿no? y decir, oye, perdona. Sí, pero que digo Y yo cuando que vinieron los bereberes aquí a conquistar esto, ¿quién había aquí? Pues nadie. O nadie. Se Bueno, sabe, quedaron aquí. se sabe Luego que al principio, al ser isla, porque No, son había gente, los había gente. bereberes es que Bereberes. vinieron y se quedaron. Los Pero be- la realidad, y ¿cuál se es? quedaron como guanches ya. Los bereberes que eran nómadas y se iban de un lado a otro y Claro. estaban por ahí, Y pero... claro. Y después una colonia Sí, que se quedó, aquí se quedó y una se quedaron, colonia, sí, sí, es y bueno. se quedaron, Claro. y después que se quedaron se No, convirtieron una colonia importante. Hombre, los mensellatos aquí Sí, sí, en Gran Canaria prácticamente pues le cedieron las cosas sin sin tener lucha. sin lucha. No, Aquí y ayudaron realmente- para Tenerife. eso, Ayudaron. ayudaron como exploradores. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, como última noticia para ya entrar en materia importante, también decir que el carnaval, el cartel anunciador del carnaval 2025 sobre secretos de África se le encargó a una artista visual nigeriana que se llama Rewa, que es la primera mujer africana que hace el cartel anunciador del carnaval. Bueno, y es la pues séptima me parece mujer, muy bien. Fíjate. la séptima mujer en la historia del carnaval Pues me parece muy que bien. hace el... Hombre, vamos a ver, el tema es Secretos de África. Pues tiene que Esta- hacer alguien que lo conozca bien. Esta es una artista visual muy importante en Muy el bien. mundo con Bueno, muchos premios. pues me parece Se muy más bien. Rewa y es nigeriana. Ah, muy- Por hablar más muy de la bien. conquista, nos conquistaron a nosotros los moros africanos. Los árabes vinieron ahí y estuvieron siglos, casi un siglo. ¿Pero conquistaron qué significa? ¿Cómo que invadieron la península? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Está hablando ahora de la península. Claro, sí, sí, y sí. los godos. Y los visigodos. Los godos, etcétera. pues a mí me han llamado godos, a los peninsulanos los llaman godos, ¿no? ¿Vale? Bueno, Godos. no todos. Pero no a todos, no. Bueno, esos eran godicos. Hay una diferencia. Godicos, ya lo que más. Ha De cambiado. todas maneras, Ha cambiado. esos son. Ha cambiado bastante. Bueno, Y los franceses, ¿quién no? que nos hicimos una guerra No, ahí muy cruel. España también Bueno, ha tenido y sus ya entradas. Y en ¿no? España no había. Pero aquí grupúsculos de intentaron, gente, lo había gente intentaron muy los preparada. ingleses, Sí. aquí lo intentaron los norteamericanos, Hombre, hay que ver que- aquí lo han intentado todos también, Los todos. Nelson, el tema de Nelson siempre lo hemos dicho, si nosotros le cortamos un brazo con un cañón a Nelson, pero Nelson tiene un gran
en Trafalgar Square tiene una gran columna ahí con su tal, y nosotros aquí Y a además nuestros él es héroes, él es un héroe en un héroe Inglaterra. nacional, pero nosotros a nuestros héroes los tenemos escondidos en las calles, le damos una escondida que tiene sin salida, Efectivamente, un muy parque bueno. de no sé qué. Es verdad que digas eso, porque es verdad. No, es la No. realidad. Y las milicias ciudadanas, todo eso. De eso no se Y recuerda además nada. que yo creo que los canarios somos verdaderamente españoles. Yo Todos también tenemos creo un que sentimiento español. los canarios somos muy pasotas, y es verdad. Somos Sentimiento aplatanados y yo español. creo que es verdad. No, porque- yo te voy a decir una cosa, yo siempre lo he dicho y lo digo con el corazón. Si lo de Nelson hubiera nacido en Gran Canaria, seguro Sí. que tenían un monumento, el general todo, las seguro. milicias, todo, ya se Seguro. hubiera hecho hasta el 25 de julio hubiera sido una fiesta. ¿Por qué? Porque el concepto que tienen ellos es completamente diferente que el nuestro. Totalmente, El sí. nuestro está desinflado, yo el siempre lo digo. y el general español Gutiérrez, que hizo frente a esta gente y los expulsó, Y lo expulsó. y no ganaron aquí, ¿qué tiene? ¿Qué Eso Nada, era no tiene una calle nada. allí muy Nada más. escondida. Pues tú- Pero es que de verdad, en fin. No, es verdad, El único, en Las Palmas es verdad que se cuida mucho más. No, Mucho más. hombre, ahí tienes el tema de, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, Ya, bueno, un escritor no, importante y tal. no. Ellos hacen no sé cuánto, la casa de Sí, no sé quién, sí. el aniversario del nacimiento, todo es bombo y platillo. Y bombo tienen un platillo. cantante como Alfredo Kraus, gran tenor. Gran cantante. También lo tienen pues como debe ser. ¿Cómo? No, Pero pero claro. un buen cantante, desde luego. Aquí hemos tenido gente muy buena. Aquí Pero lo bueno. único que ha salido de verdad que de ese tiempo, pues bueno, el libro que escribió Jesús, ¿Quién? Villanueva, Jesús, que escribió un libro sobre Nelson y sobre la guerra en ese sí. momento. No, lecturas habrá, pero yo digo Y- el movimiento vecinal, es decir, la captación No, de no, la no. sociedad Y muchos no a saben- un acto. y- Bueno, ni saben ni quién es. Tú le preguntas, ¿qué sucedió? Ah, pues no sé. Sí, 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 No, sí. primero que no se forma, es decir, no te lo dicen, es decir, debería existir para mí, una asignatura que fuera la historia de tu tierra. Claro, Eso claro. no Cómo existe. se formó, cómo esto, lo otro, Eso etcétera. no interesa. Claro. Eso no interesa. Y lo mismo digo con todos los Yo respetos. conozco la historia canaria, porque la he estudiado, Bueno. porque me ha preocupado y Yo porque también. me la exigieron en el bachillerato, muchas cosas y tal. Y lo mismo que conozco la de Valladolid, donde nací. Pero es que llevo aquí 83 años viviendo, Pues entonces, 82 años viviendo. Aunque antes- de nacimiento es una cosa y aunque- ya- Yo soy canario. Aunque Pero antes, estoy Luis, defiendo a Canarias por encima de Aunque todo. seamos justos, antes no había casi nadie, a Canarias no se le nombraba en muy pocos libros. O sea, yo creo que en los libros de texto no salíamos. Yo me acuerdo de... Los libros de texto nacionales, seguro. 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 Yo te y además, incluso enciclopedias y todo. Yo me acuerdo una enciclopedia que yo tenía, que había bastantes libros, Monitor se llamaba. Monitor. Y solamente había una casita con tejas en La Gomera. O sea, no había nada más de Canarias. O sea, y Oye, te lo y buscas. cuando nos ponían cuando hacía el tiempo y nos ponían encima de África a la derecha, el Exactamente. rectángulo aquel ahí con las islas, esa falta de respeto la han hecho siempre. Sí. Es decir, y ahora entramos en materia con el tema de la tragedia migratoria. Nos siguen No, ninguneando. ahora mismo estamos dejados de la mano de Dios Pero- y además les interesamos poco. Yo escuché el otro día, no sé si lo mandé o que una intervención de Cristina Valido donde estaba hablando de la inmigración y de todo eso y no había nadie No, pero es que da vergüenza, yo me parece que lo mandaste, sí. No había nadie. Va a una Y sesión. hablando, y había Sí. Pero del gobierno, sí, sí. la primera fila no Pero había nadie. fíjate, No, pero fíjate diputados de que los 350. retrató ella, con lo que dijo los retrató. Sí, o sea, hombre, la tía, Claro, la tía claro, lo hizo bien. lo hizo muy bien, porque daba vergüenza aquello como estaba. Pero, no Stephanie, les interesamos. pero no nos da vergüenza a nosotros. Porque tenemos un voto nada A más. mí sí. Claro, a mí no, me da- me refiero que no nos da vergüenza porque no lo Yo refleja te en digo, las a mí lo que votaciones. me da rabia, ¿qué quieres Oye, que te si tú diga? de 30 diputados regionales tienes uno de aquí, mal vamos. Más vamos. Mal vamos. Y aparte, Desde luego. fíjate, y del gobierno no había nadie, porque había oposición a alguno, pero Hombre, de la esa del gobierno no había nadie. Ya entramos en materia. Ya entramos en materia. ¿Cómo es posible? Y estamos con la línea de lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que de presidencia del gobierno no haya habido una nota de pésame, por decirlo de una No. manera, a la comunidad autónoma, de apoyo? Es decir, sales, primero que yo creo que te da votos, evidentemente, pero aparte de eso es tu deber, si es la mayor tragedia en las costas Bueno, canarias. 40 y tantos- Pero para que no salga a la luz pública, para no darle divulgación pero a esto. si sale en todos lados, No importa, están todos pues- los medios internacionales. Pero ellos no quieren contribuir a que salga más. Y no dan la Sí, nota. pero hombre, pero vamos a ver, tú piensas, vamos a ver, yo sé que no es lo mismo, evidentemente. Hay una inundación, hay no sé qué, enseguida va el presidente del gobierno, tal. Esto, que son 9 muertos, 48 desaparecidos. Y los que no sabemos.
Y los que no sabemos, pero porque claro, pero es que resulta que un catedrático de sociología de la Universidad de Ámsterdam dice: no hay voluntad política para frenar la inmigración, iríamos a la quiebra. totalmente. Se está refiriendo a Europa, ¿no? A toda Europa. Sí, sí, a toda Europa, pero Pero de todas maneras que aquí es terrible, es que de España, que es un país importante dentro de Europa, tenemos a las Islas Canarias como Lampedusa. Exactamente. Lampedusa, No, pero, para sí, meterlos ahora ahí fue y Clavijo, tal. parece ¿Esto ser qué a es? Europa Sí. para ver, vamos a ver, pasándose de España, ¿no? Los 4 tripulantes de una nave de salvamento lograron rescatar en minutos a 27 personas. Solo se oían los gritos en plena noche. Ay, madre. Ahora, eso tiene que Eso, ser Dios. dramático. Pero ¿qué Y pasa? niños y todo. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que también se pone, lo habíamos dicho, es decir, tiene que haber un detonante para que esto se arme. El detonante es que se mueran en las costas tuyas, Claro. porque se han muerto 4.000 y pico en el año, en el que va de año en la ruta, pero no nos importa. Pero ahora que se Pero murieron, ¿cómo saben en esa aguas cantidad? Canarias. Porque yo digo que porque son los que más. salen, no, yo también creo que son más. Son más, porque hay cayucos que tú a lo mejor no los tienes. Claro, vamos a vigilados o lo ver, que fuera. el otro día, una información que está a nivel nacional, hay 120.000 mauritanos y 20.000 de Mali pendientes en salir. Una vergüenza esto. Esto de que no se haga Porque- algo. Es decir, que Porque hay que los marroquíes vienen en el avión a Madrid y luego se les escapan, las tienen allí recogidas hasta que se pongan en regla, se les escapan por unos conductos del aire que Ventilación. hacen un agujero en el aeropuerto de los rodeos, el aeropuerto de Barajas. De Barajas. Han hecho un agujero en el techo para escaparse por allí los marroquíes. Coño, es que esto es que está pasando aquí. ¿Son los marroquíes pasa o que- son los que estaban allí que son saharauis? No, los marroquíes que habían venido, que estaban allí pendientes del papeleo y de ver si les Porque daban hay unos esto. saharauis allí permanentemente, ¿no? Bueno, no sé pues si lo habrán sacado. se han escapado por un grupo, se ha escapado por un agujero que armaron en el techo por ahí, en un aeropuerto, de la importancia de esto. Claro, no hay policía porque no tenemos policía suficiente, porque lo que está ocurriendo aquí, coño, luego lo encajo con lo que está pasando aquí de peligros que estamos Sí, teniendo, de la ¿eh? inseguridad. La inseguridad pero- terrible. Y terrible. Bueno. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con la tragedia? La tragedia resulta que pone en tela de juicio también los medios que tenemos en Canarias. ¿Por qué? Ni medio ni. Porque solo había un barco. Claro, te coge de madrugada Que no hay y lo nada. cogió, con todo los respeto a mí, con el culo al aire. No había medios, tuvieron que llamar un barco de Tenerife que tardó no sé cuántas horas para buscar a los supervivientes, que los pobres, hay que recordarles, que no saben nadar. No. Porque si están dentro del continente africano, No saben. no han visto el mar en su vida. No, y Entonces, aunque ¿qué pasó? sepan nadar, se ahogan. Vieron la nave de salvamento, se pusieron de pie hacia un lado y volcó la nave. ¿Qué pasa? Qué pena. Pues los que no saben nadar. Pero es que el problema es que nos han Ni puesto- nadar ni prevén No, el peligro que no, tienen al subirse de pie en y una y barca, ¿no? tienen ni chaleco Y salvavidas, ni tienen aunque nada. sepan nadar, se ahogan también porque no los recogen en 10 minutos. Pero ya que les cobran tanto, porque eso les cobra el mafia este que los Sí, trae, les claro. cobra porque no les pone aunque sea un salvavidas, Qué los pobres. desastre estamos. Pero Es una fíjate pena. tú, llevaban 6 días en la embarcación con Sí. los músculos entumecidos y muchos no saben nadar ni mantenerse a flote. Madre mía. 2 días sin agua y sin comida, lo que llevó a sus ocupantes a tener que beber agua salada, generando el desespero. Pues Puedes- los culpables es Europa, porque esto No, es pero sí, claro, es decir, de no hacer algo. Lola Padrón dice, la diputada del Común, la Unión Europea no puede mirar a otro lado. Claro que no. Puede ser la mayor tragedia migratoria ocurrida en no Canarias. puede mirar a otro lado, Coño, pero hay que protestarle más allí y decirle, oiga, que hay que pues me arregla hacerlo. usted que se vaya a Europa a hacer puñetas. Es que ya está bien. Pero hombre. fíjate tú, ahora claro, Coño, ahora empiezan los reaccionarios, Vox y sus socios europeos, Bueno, claro. piden para las islas el modelo de Meloni. Lo que habíamos hablado. Es verdad que La fo- Meloni ha logrado que no le vaya Dice, la bien. fórmula italiana se basa en hacer inversiones para externalizar la frontera Vale. en Túnez y Libia y en abrir centros de retención en Albania. Es decir, los italianos, ¿qué hacen? Se quitan el... Pero bueno, pero es un sistema. Sí, pero... Es que lo que no podemos ya, es que aquí ya no se cabe. No, aquí no, ya no es, cabe. es que no se cabe. Aquí es imposible. Que no hay sitio, están pasando Aparte mal de eso, ellos y nosotros. aparte que la idea de ellos no es venir aquí tampoco, sino salirse Bueno, pero fuera. esa es otra. Esa- Esa es es otra, que- pero la realidad es esa. Sí, vamos a ver. Ahora resulta que, volvemos a lo mismo, Europa se abre al reparto de menores entre los 27.
Von der Leyen se muestra dispuesta a facilitar el diálogo con los Estados miembros para reubicar a los niños, pero insiste en que España tiene que pedirlo. Y yo me pregunto, ¿y qué coño hay que España, que no lo ha pedido? Después el fronte, no estamos dispuestos a, pero tiene que pedirlo España. Coño, no habrá un interés, no habrán otros intereses detrás, porque yo esto claro sinceramente detrás. No lo entiendo, de verdad. ¿O nos querrán entregar a Marruecos? No, yo lo dejo en el aire. También, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero es que da mal, o sea, piensas mal, ¿eh? No, tienes que pensar mal. Claro. Vamos a ver, si yo como gobierno de Canarias la ley el decreto de trato de menores me lo tumbas abajo en 2 días porque te molestaba, evidentemente. Pero resulta que después toco a tu puerta, no llamas a Europa, no llamas al fronte, no llamas a nadie. Y después tiene con todos los respetos del mundo, ayer la ministra de Inmigración diciendo que no, que aquí no hay problema de trato a los inmigrantes, ni que estamos sobredimensionados. El único problema es los menores acompañados. Coño, ¿y por qué no le busca solución? Pero es que la oye hablar. Yo digo, esa gente. Yo solo prendería en la puerta de la casa a ver qué pasa. Claro, ¿cuál es la realidad de esa gente? Pero si es que ves al ministro de Asuntos Exteriores diciendo que el problema que tiene España, el único, es que se hable el catalán en Europa. Sí, ese es el único problema. De decir, ese es el único problema que tiene el ministro nuestro de Asuntos Exteriores. Yo siempre, a lo mejor soy muy desconfiada. ¿Y el ministro del Interior? Marlaska. Yo soy muy desconfiada. Marlaska pero el rey que tenemos enfrente siempre está mirando para Canarias, Ceuta y Melilla. ¿No será que haya un pacto? Porque yo no me extraña nada. En este país ya no me extraña nada. Yo lo que sí te digo una cosa, ni digo que sí ni digo que no, pero no está mal que se plantee encima de la mesa. Es que, de verdad. ¿Por qué? Porque es que no tiene lógica. Es que vamos a ver, es que yo no le encuentro otra explicación, no puedo decir, pues lo harán por esto, es que tampoco explican ellos nada. O sea, les importamos un comino, porque ellos nos pueden decir, oye, no se hace, porque es lo lógico, no se hace por esto y por esto. Pero tú ves lógico que la reforma de la ley de extranjería estén dándole vueltas, que si se reúne con el PP, que si tal, que si llegan a acuerdos, pero están limando. ¿Pero qué aspereza tienes que limar? ¿Cuál es la aspereza? De esta manera, nosotros hemos dicho muchas veces en estas tertulias que hay que tocarlo en origen. Porque que vengan, no puede ser. Pero eso son políticas que tiene que hacer. Llegado ya, ¿qué vamos a hacer? Pues cuidarlos. Esas son políticas que tiene que hacer el gobierno español y Europa. Pero Marlaska dice, por ejemplo, el ministro critica que la agencia europea, al fronte, no ha firmado acuerdos con los países africanos para poder patrullar en sus aguas. ¿Tiene razón? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque es que las aguas jurisdiccionales Canarias son las 20 millas. Pues ahí se nota ya lo que pintamos nosotros en Europa. Hombre, ahí tienes tú, por ejemplo. No pintamos absolutamente nada. Pero es que siempre, si vamos para atrás, la historia es muy puñetera. Pero tenemos las millas que tenemos. Tenemos el litigio con las 200 millas que no lleva 30 y pico años en la ONU y no hay manera de aclararlo. Solamente por Ahí decir que es un archipiélago, que lo es. Pero vamos a ver que lo es un archipiélago. Pero cuando tú no tienes los 200 millas, ni ellos ni nosotros, tiene que haber una mediana que tiene que negociarse. Marruecos haciendo donde le da la gana maniobras militares. Claro, porque y prospecciones. Y prospecciones petrolíferas. Porque como se quedó con el Sáhara ilegalmente, ahora yo trazo. Eso habría que verlo, no se ha quedado. Se ha quedado a la fuerza. Lo invadió. Claro, lo invadió, pero eso tiene su... todavía no se Europa por lo menos no han entregado. Di tú que hay resolución de la ONU a favor del referéndum en el Sáhara y lleva 30 años también parado. Y lo que han hecho el gobierno español, lo que ha hecho ha sido apoyar a Marruecos. Y entregárselo. O sea, las facultades que él tenía sobre el Sáhara se las ha cedido a Marruecos. Es una vergüenza, ¿eh? De todas maneras, te digo una cosa, algo pasa en los gobiernos españoles de cualquier color político con la política internacional. No acertamos una ni de coña. No. Pero analiza tú los 45 años de democracia y hemos metido la pata siempre con los temas de política exterior. Y también aparte es que este gobierno lo ven, las otras potencias lo ven muy débil y pues aprovechan como se apropiaron cuando de la Marcha Verde. Porque cuando la Marcha Verde era lógico porque estaba ahí a Franco en las últimas, ¿no? Sí, pero por eso mismo se aprovecharon, pero ahora se aprovechan porque no ven un gobierno español que sea fuerte. Pero fue una invasión, aquello fue una invasión. Un intento de invasión. Bueno, porque aquí no llegaron, ¿eh? Aquí no, ni en el Sáhara no pasaron la línea porque estaba entre ellos, la batería de campaña estaba allí en primera fila. O sea, una invasión qué desastre que
Europa y España no se dio cuenta de la importancia que tiene que un archipiélago tan bueno como este sea español. No da la impresión de que en España no quiera. Pero mira, Luis... a nivel político, el otro día me lo estaban diciendo, busca en el mundo lugares que dominen 3 continentes. Claro, búscalo. Tenemos una situación estratégica pero súper importante. Y resulta que aquí la base naval de allá con barcos hace 30 años, los aviones, los pobres hacen lo que pueden. Y nuestras costas como si fueran un colador. Todo el mundo entra. Y hay todas las mafias y todo el tema. Aquí no hay... Pero es que date cuenta, incluso volviendo a la inmigración, como fue la apertura del año judicial, la fiscal general superior de Canarias, esta Farnés, agradece el papel del gobierno de Canarias en la crisis migratoria. Lo agradecen ellos, pero el gobierno de España se ve que mucho no lo agradece, porque por menos agradecimiento y más eficacia, más eficacia. Y ya no tanto el perro, sino que nos quiten este problema que tenemos encima. Pero la pregunta que me hago es ¿dónde vamos a acabar? Pues no lo sé. Yo creo que nuestro presidente está empezando a el atacar presidente hace un poco. lo que puede. De hecho, le hicieron una entrevista anterior a Vicente fin de semana muy interesante. Ha respondido a lo mejor tarde porque tuvo que hacerlo un poco antes, posiblemente, pero indudablemente está haciendo algo. Pero habrá que hacer más. Sí, pero date cuenta, algo hay que hacer. Pero no date cuenta que Fernando Clavijo está en Madrid reuniéndose con la ONG, reuniéndose con el tripartito, como lo llamo yo, con el gobierno y la oposición para ver la ley de extranjería. Se va a Europa para hablar con von der Leyen. Es decir, después se va a hablar con el delegado europeo del Frontex. Teniendo las manos atadas porque su competencia no es esa. Claro. Es que es lo que iba a decir yo. Vas allí en plan de... pidiendo ayuda. Si usted me oye... Sí, pidiendo ayuda. Para ellos no tiene importancia Canarias. Pues mira, para eso tenemos que apoyarle al presidente del gobierno de Canarias, toda la población, decir, ya basta ya. No, apoyarle. Pero es ridículo, pero Estefanía, es ridículo que tú tengas aquí un gobierno de Canarias en coalición con el Partido Popular que dice blanco aquí, dice negro en Madrid. Sí, exactamente. Y digo ahora el PP, cuando fue el PSOE era lo mismo. Es decir, todos los partidos nacionales, de los 30 porque diputados, se tiene que adaptar, de verdad, se tiene que adaptar. No abren la boca. Por eso está ocurriendo que la ultraderecha esté conquistando Europa. Claro. Y si no, Italia ya gobiernan. Pero tienen Alemania, tienen Francia, tienen ahora... No, mira cómo ha subido. Austria, casi. Mira cómo ha subido aquí vos, bueno, o sea que... Eso la ultraderecha. Eso es lo que da. Pues señores, pues luego no se quejen que lleguen otros, que resuelvan los problemas aunque sea mal. Pero fíjate, tú estando de acuerdo contigo, hace falta que este pueblo se mueva. Sí. Eso hace falta que salgamos a la calle. Que se vea algo de que nos interesa, de que nos interesamos por el malestar que tenemos aquí. Porque es un malestar, es incómodo, en el sentido de que tú ves a esos chicos por la calle, mucha gente en la calle, y tú dices, es que tienen necesidad de tener cosas. Está empleando un buenismo malentendido. Sí. Si el buenismo malentendido siempre nos lleva al fracaso. Que no estamos en contra de esos chicos, estamos en contra de que tengamos esto lleno de personas. Y que tienes un tope. Es decir, todos tienen un tope todo. Ya hablaremos del turismo ahora. Todo tiene un tope, pero es que aquí... Dentro de unos días hay otra manifestación porque hay mucho turismo. El 20 de octubre. Bueno, ¿por qué no sale una manifestación diciendo que nos ayuden y que si no nos vamos a... No, el turismo si es demasiado hace daño, pero esto aquí es que son gente que tienes que darle de comer, tienes que darle clases... Pero Estefanía, que ya estamos en una media de 1 millón mensual. Y los hospitales. Y los hospitales que están colapsados. Que son europeos. Sanidad, carretera, agua, luz... Es que estamos todos iguales que ellos, porque los tienen que asistir a ellos y a nosotros también. O sea, somos demasiados. Tiene un derecho a asistencia. Totalmente. Pero es que las infraestructuras nuestras no están adecuadas. Claro. Ahora la ministra para tanta gente. La ministra de Sanidad ha dicho que se va a cargar en que los funcionarios tengan una cosa aparte y tal para sanidad. ¿Por qué? ¿Otra vez? Y claro, sí, pero además ya ahora van muy adelantados, ¿no? Y incorporan más de 2,5 millones de gente que está en esa situación, como yo. Porque pero bueno, eso es lo que tengo. Pero eso es una discriminación. Ahora lo incorporan a la eso es una discriminación. Y la colapsan totalmente. Lo están diciendo los médicos y todo. Cuidado. Pues ahí siguen, porque se le ocurrió a la ministra. Y es dijo, una discriminación. Esto claro, para el porque voto. nos piden 100 millones más. Pero si están regalando el dinero por ahí, se lo están tirando, coño. ¿No lo vemos que lo están tirando? Discriminación Miles total de millones hacia el que no puede acceder a eso. ¿No? Aquí deberíamos tener una sanidad para todos.
Pero volvemos a lo mismo. Pero es que tenemos un tope, tenemos un límite. No lo quieren poner. Y esto nos está llevando... Es decir, ¿cuántos menores podemos tener? Ya lo han dicho. Más de 3.000, imposible. Ya tenemos 6.000. En los últimos 15 días han venido 4.500 migrantes. Entre ellos menores y mayores. 4.500. Pero después resulta que la Farnés esta, la fiscal, perdón, hay 4 centros de investigados, personas que trabajan en el centro de menores investigados por malos tratos. Pero espérate, y ella dice, no, eso no es del sistema, eso son las personas. Es que eso va, sí, pero un momento, esto va en detrimento precisamente de los muchachos que tenemos allí. Claro, y de poder supervisar. ¿Por qué? Porque todo si esto. tienes que tener 3.000 y tienes personal para 3.000 y tienes 6.000, claro, no puedes. No puedes supervisar. Pero es a lo que voy, es decir, Claro. ¿qué estás haciendo? Fuerza, presiona y revientas al personal que tienes, porque si tiene que manejar 10 y están manejando 100... Y el problema ahora parece que está mejor ordenado en el sentido de que ya le hacen una ficha con su nombre, con todo. Sí, pero ese era el famoso decreto de Canarias, Pero que resulta que se lo tumbaron. es que antes no. Antes no se hacía nada. Entraban por ahí como perro por su casa. Se está ocurriendo también Ni con la nombres, ni sanidad. edades, ni nada. ¿Cuántos se dirían que eran pequeños, que eran menores de edad? Porque no se les hacía análisis ni nada. No, no se lo hacían porque no teníamos la máquina que te costaba no sé cuánto Es una pena. y que tardaban 3 meses. 3 meses en hacer la prueba del ADN para saber la edad. ¿Cuántos Entonces, habrán pasado por menores? Bueno, ¿Cuántos habrán mira, pasado por menores? vuelvo a las declaraciones de Fernando Clavijo. Habrá más muertos y las mafias tendrán Sí, más sí, poder. sí. La realidad es que seguirán llegando. Por supuesto, no hace falta que lo dijera él. Y pero cuidado con Hablan de que las hay cárceles como las está abriendo algunos el señor gobiernos- rey de Marruecos. Cuidado. Algunos gobiernos de fuera están ayudando indudablemente a las mafias estas. Seguro. por favor, Dinero. ¿Tú crees que Marruecos no cobra un porcentaje por todo? Vamos, yo no. Ahí está no lo he metido, visto, pero ahí está metido todo el mundo. Ahí está Hay metido el barcos mafia. que acompañan a las mafias para lo mismo para dejar droga en España. Barcos que la acompañan Sí, y de otros países. No, nosotros no. Pero de todas maneras, es que nadie se... De acuerdo, todo el mundo se ha puesto un poco preocupado, entre comillas, por esto que estamos hablando, pero nadie se ha regado las vestiduras. Nadie. Es decir, estaban diciendo, esta gente llevaba 6 días sin comer, 6 días, casi sin salir de allá, 6 días en travesía. Y sin agua, que era lo sin peor. agua, 2 días Era y pico. peor, el agua Entonces, era lo peor. vamos a ver, si España tiene en Canarias las aguas jurisdiccionales 20 millas, alguien tendrá que hacer, en este caso el Frontex, tendrá que hacer algo en ese espacio marítimo y no decir, bueno, pues se murieron 4.000 Pero- y dentro de pero- 6 meses diremos, se murieron 10.000. Como quieran entran aquí. Es que aquí se entra como Exacto. quiera. Aquí hay un colador, aquí no hay vigilancia. Pero es que aparte de eso, Estefanía, es que hay que ponerse en el lugar de, por ejemplo, de los herreños. Es decir, no tienen Imagínate. dónde enterrarlo. No, claro, Tuvieron que poner un container refrigerado para almacenar los cadáveres, claro. para buscarle camino. De los 9, 4 lo enterraron en Valverde. por Ya le favor. quería entregar los 5 en frontera, creo que era. Pero no tienen, es decir, no tienen hasta No capacidad ti- ni de cementerio. No tienen capacidad porque la población allí es No, pequeña. y o sea el que pequeño no. hospital que tienen es para ellos porque no da para más. Ahora de repente le vienen 5.000. Bueno, Claro. es que ya se están quejando los médicos, de por ejemplo, de los centros de salud, que tienen que atender tal y desatender a la población de allí. Claro. Bueno, Tendrán que venirse para Tenerife ellos Pero a que ¿tú has les visto que cuiden. alguien se rasgue las vestiduras? Nada. Nadie. Nada. Se murieron allí. ¿Alguien es responsable? No sé. Ahora resulta que están diciendo, sí, es que ahora tenemos pocos medios nacionales de salvamento marítimo. Coño, y lo dices ahora. Pues si lo has sabido, Lo si lo- saben hace mucho tiempo. si lo has como sabido hacemos siempre. los españoles, Si claro. lo has sabido siempre, vamos a ver, están llegando al hierro. Pues digo yo a todo lo pasado, que tú tendrás que tener ahí, en vez de una barca de salvamento, tendrás que tener 2. ¿Por qué? Porque te sucedió lo que te sucedió y no tenías cómo buscar la gente que desaparecida. Claro. Y luego, No tenías medio. y luego las ONG. El otro día vi yo un vídeo de un chico, de un señor que está en las ONG, que estaba pidiendo ayuda, pero pidiendo ayuda rara, ¿no? Porque al mismo tiempo que pedía ayuda, insultaba a quien le pedía ayuda. Y de verdad que le contestó bien la diputada aquí, Socorro Beato, de Coalición, y el chico este del Hierro. Sí, Raúl. Sí. Muy bien que le contestaron, pero oigan, señora, no insulte, usted coja, pida ayuda, ¿qué necesita usted? Pero no empiece usted, o sea, tienen un poder ahí que yo no lo entiendo, ni la forma de actuar,
Y también hay que vigilar eso, también hay que vigilar, porque no todas las ONG son santas, ni... No, perdona. Las ONG y cualquier movimiento lo forman personas. Claro. Y siempre en todo potaje garbanzo podrido. Habrá que buscar la manera de... Y claro, como son tantos, pues no se puede estar en todo sitio y no se puede vigilar y cuántas cosas no estarán pasando que nosotros ahora mismo ignoramos. Pero que tampoco estás preparada, Claro. Estefanía. Es decir, Canarias podía aguantar esto. No lo está aguantando. Pero una cosa, es que no la podemos aguantar, pero es que esto no ha venido de repente. Claro que no. Que esto hemos tenido tiempo pero ya... Vamos a ver, la sanarlo. primera crisis importante que creo que vinieron 20.000 fue en el año 2005. Sí, estamos hablando de 20 años. De 20 años. Claro. Entonces, en 20 años no hemos aprendido la lección. No. Y ni que no se mueve ningún medio. No se mueve ni un papel. Nada. O sea, todo igual. Y quejándonos todos los años y todo igual. Y al año que viene, todo igual. Y empeorando la situación. Y nadie hace nada. Pero ya te digo que eso yo a mí me siento mal. Claro. Yo me siento como que España, Europa, pues nos han abandonado. No les importamos, no les interesamos. Señores, que se les meta en la cabeza. No le interesamos a nadie. Importa lo que pasa en Canarias, no le importa a nadie. Pero tú ves lógico que se ponga sobre la mesa un tema político de que las comunidades autónomas no quieren recibir menores, teniendo posibilidades. Y no se les exige tampoco. Y no se les exige. Ahora están hablando me parece que fue, no me acuerdo quién fue, el de UGT que vino aquí diciendo, es que eso tiene que ser por decreto ley. Las comunidades autónomas no pueden opinar en el sentido, oiga, el Estado tiene que decir, aquí no se puede. ¿Cuántas plazas hay en España? 2.000. Pues repartir y punto. A ver, cuando vino... es que las comunidades autónomas, no sé, hay que preguntar. Sí. ¿El estado de emergencia para qué es? ¿Para qué el estado de emergencia? Cuando la pandemia, mira lo que hicieron, que nos encerraron a todos. Ahora no se puede, yo no te digo que encierren a toda esa gente, pero se puede hacer algo y exigirle a todas esas comunidades autónomas que cojan lo que tienen que coger. Y si uno fletara aviones y cogiera un montón de muchachos y la aterrizara allí y les dijera, venga. No te dejan aterrizar, ese es el problema. ¿Y te van a bombardear? No. Estarán en el avión. Que no aterrizan, claro que aterrizan. Por las malas aterrizarían. Esto es una estarán en el aeropuerto. Esto no es así, no. Estoy diciendo una cosa. No, hombre, que sí, pero date cuenta, el líder del PP, hay 11 comunidades o 12 que las gobierna el PP. ¿Por qué Feijóo no pone encima de la mesa? ¿Por qué? Porque no les interesa llevarse mal con sus varones políticos. Claro. Entonces dice, no, que el gobierno tal, pero después está la reforma de la ley de extranjería y la bloquea también. De todas culpables maneras, todo. De todas maneras, unos pocos la mataron y todos se la comieron. El PP ha optado porque se hagan origen. Yo lo digo, no porque ellos me lo hayan dicho a mí. Hasta que se hagan origen, Luis. Que el valor se haga allí, no aquí, no que no vengan. Es posible que sí, que sea mejor en origen, arreglar las cosas y no dejarlos entrar. Pero mientras no se haga eso, nosotros no podemos esperar. No. Algo habrá que hacer con lo que tenemos ya aquí. Que Canarias se la... Mira, están denunciando un caso de 2 heridos que estuvieron por temas de papeles 6 días en una camilla, en un puerto, no sé si en el Hierro o en Santa Cruz. 6 días. ¿De migrantes también? No, de que llegados en pateras, sí. Con heridas. 6 días los curaron allí y como no sé qué follón de papeles fue, 6 días pendientes de traslado. Eso está ocurriendo aquí, sí, pero vuelvo a lo mismo, es decir, este hombre, el catedrático de Sociología de la Universidad de Ámsterdam, dice una verdad como un templo. Primero, que no hay voluntad política para... No la hay. Pero si no, y si la hubiera, iríamos a la quiebra. Es decir, en origen, ¿cuánto dinero tendríamos que dar, sí. No nosotros, en general, para poder resolver en origen ese tema? Pero ¿cuánto cuesta que hayan venido aquí si nos queden aquí? Claro, pero fíjate mira todo el dinero que se le está dando a Marruecos por este tema. Sí, no sé ahora si se le da. Se le está dando dinero. Muchísimo. Se le está dando dinero a Marruecos por este tema. Y se le compran barcos. Claro. Y se le compran jeeps para la policía. Y la Guardia Civil no tiene ni dónde moverse. O sea, eso está... Visión nocturna que tenemos nosotros, no sé, son 12 y a ellos le dan 56. Exactamente. El problema... ¿Cómo se entiende eso? El problema es que no hay voluntad. No hay voluntad. Y de verdad, y al gobierno canario lo tienen para acá, para allá, pues que no le van a hacer caso. No le van a hacer caso. Pero por eso es lo que te digo yo, es decir, y con todo, y que me perdonen a mí si lo digo con esa claridad. Y también digo que el PP tiene que hacer algo más, de verdad, está pasando. Pero y los canarios tenemos que hacer algo más, es decir, ¿cómo pretendemos que nos... Protestar, que es lo único arma que tenemos. ¿Cómo pretendemos que nos hagan caso en Madrid cuando tenemos un solo diputado? Claro. En este caso una diputada. Pero es decir, no tenemos conciencia
estamos aplatanados, tuvieran los- atontados y yo no sé, estamos mirando más, no sé. la No, verdad no, es que vamos a ver, en estos casos tú dices y la gente no somos conscientes. que esto no dura, amigo, que no van a No, durar, somos de esta conscientes porque manera les no va a molesta- durar. Somos conscientes porque les molesta o nos molesta el turismo y protestamos Sí, sí, masivamente porque se agarraron otra Pero vez es que el 60.000 turismo- personas, Y de todas maneras te voy a decir una cosa, y en el fondo No, tienes razón. es un movimiento internacional Sí, sí, claro. que tiene toda la razón del mundo. Es decir, Sí. no hemos limitado, por ejemplo, el caso de Barcelona es sangrante. Ya. Es decir, no hemos limitado el cupo y entonces esto nos ha llevado al tema de los precios de alquiler, el tema de la Claro, vivienda, claro. el tema, muchas cosas que tienen razón. Ahora, ¿qué hacemos en Canarias Pero- cuando recibimos 1 millón mensual? Pero de A todas ver, maneras, es que- ahora se va a hacer otra ciudadana de Eje. ¿Cómo se llama? No sé qué del alma. Pero Sí, cuna del alma. es que son dos cosas, Es otra ciudad. dos cosas Cuando está completamente. empezando a ver allí atracos por todas Pero partes. eso es de lujo, ¿eh? Claro. Eso no es una inversión. Son dos cosas Bueno, distintas. pero digo que de lujo de lo que sea. No me refiero que es de Pero lujo. luego las carreteras, porque los Ah, de ese es lujo el tienen tema. coches que también transitan. El turismo- Tenemos posibilidades de tenerla cuando hay problemas gordos. Ahora quieren poner el tren, ¿vale? No va a solucionar el tren nada. Y si no, A ya ver, lo verán. son dos Se cosas distintas. averiará. El turismo no, es de políticas de atrás que se han hecho muy mal. O sea, al final hemos metido en todos los huevos en la misma cesta. No, y que todo vale. En el ¿Entiendes? turismo todo vale. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que controlar el turismo, por supuesto que sí. Pero el turismo llega y se va. Y de momento no comemos de otra Y cosa. esto se Porque queda, lo han ¿eh? hecho así, quien lo ha hecho. Porque hemos llegado a esto por las políticas que se han hecho anteriores, mal hechas. Entonces, lo que pasa es que el que viene en patera, sí es verdad que nos da un problema bastante gordo porque tenemos que mantenerlo, No, porque porque hay que tenemos que cuidar darle que seguridad. Que sean menores, seguro. O mayores. No, mayores. Los hay que mayores. Bueno, cuidarles. los mayores sí los puedes sacar. Entonces, si ese no es el tienes problema. que quedarte con ellos. Y por supuesto que es un problema el turismo, pero el turismo hay que buscar también otras cosas para poder sobrevivir a estas islas. Y más en unas islas. No podemos vivir del cuento, nadie nos va a traer nada. Si nosotros no hacemos algo y si nosotros aquí no tenemos con qué vivir, nadie nos va a traer nada en absoluto. Fíjate tú cómo nos van a traer, que incluso el problema que tenemos y nadie nos ayuda, pues tú imagínate mañana si nos quedamos sin nada. Es que seguimos viviendo del sol y de la playa. Exactamente. Si tuviéramos los 7 puntos, los 7 representantes que tiene Puigdemont, nos harían caso. Y yo Muy con bien. Qué cuatro, pena, ¿eh? con cuatro y Qué con, pena. con grupo parlamentario que sería más de 3. Son La cuatro, verdad es el que grupo parlamentario sería Más igual. de 3 pueden. Ya con 3, depende de la Podrían legislatura, hacerlo. podías tener ¿Por qué grupo. ocurrirá eso aquí? Porque Porque somos los muy de Almería pasota. votan muchas cosas Somos por su muy gente de Almería, pasota, el otro hijo. tal. Pero en Canarias votamos por los que no dominan luego en España. Sí, sí, sí. No sí. lo sé Sí, pero, yo sí, esto, ¿no? pero si el invento fuera bueno, si saliera bien. Pero es que nos dan un palo, nos dan otro. 3 y 4. Llevamos, No, claro, llevamos claro. 45 años de democracia dándonos palos y seguimos siendo igual. Sí, pero ves todos los restaurantes llenos, ves todas las terrazas llenas. No. Y a mí me pone de mala mil. Como si no cuando hubiera un veo mañana. chicos de 20, 25 años tomándose desde temprano una cervecita a las 11 de la mañana. Eso, así. Pero un montón. Y yo digo, ¿y estos no trabajan? No. No trabajan. Y en cambio después resulta Pero que... luego le van pero- mandando Quieren de dinero a todo. casa. No, pero resulta que después llevamos casi un año bajando el paro. ¿No? Vale, pero... Bueno, ahora ha subido, creo. en No, bajó 4.000 Bajó. y pico personas. Bueno. Bajó 4.000 y pico. Pues llevamos de las pocas comunidades que la Pero- economía... Yo Pero con- yo digo, ¿pero ¿y dónde está eso reflejado? Que Yo no, lo que veo. no, que no, que no. Pero Mira, tenemos 3 millones de parados. no, no. 2,5 millones. Bueno, 2,5. A ver, Bueno, eso... 2,5 que ya es una mira, cantidad esa, buena. esa Y- no me la creo. ¿Y por qué hay tanto Y parado? no me la creo porque yo lo veo todos los días. Sí, Eso no, yo te yo lo pongo en no duda. me lo creo, sinceramente, no me lo creo. Y también es que el trabajo que hay es precario, o sea, el trabajo es entra y sale, entra y sale. Y te voy a decir una cosa, hay una cantidad de jóvenes que no duran ni un día, Bueno. 2 días, 3 días en un trabajo, porque cuando llegan, pues abrir una puerta ya les molesta. No, y cuando trabajas un día 8 horas seguidas que solo tienes para descansar en media hora... Ya está, so- no. Al segundo día dices, uff, Sí, y no me voy va. a mi casa. Entonces, esos contratos son los que Bueno, suben es que, es que ¿sabes? eso te lo dicen, a mí me lo dicen alguna vez. No, a mí con lo que me mandan a casa yo voy a trabajar y ya tengo 50 años. Coño. Y estoy trabajando yo todavía, caramba. Pero es que, yo lo dije ya la semana pasada, la mitad de los parados de España tienen más de 50 años. Claro. Que no los vas a colocar fácilmente. No. ¿Qué hace este gobierno que no busca medidas para eso? Pues le están gente que a lo mandando mejor una perrita. gente que a lo mejor no, pero paguita. Tú puedes hacer una paga, Luis. Sí. Tienes 2 años de paro y cada 6 meses te van disminuyendo el paro. Ah, Después no, tienes sí, la verdad y después que- tienes una ayuda familiar, pero eso se acaba.
¿Y qué hace con toda esa gente? Mira, son pues de... cuando se acabe les darán otra cosita. Son tantos Porque- colectivos que están viviendo de las paguitas, tantos, que de verdad que ya no podemos más los pocos que están trabajando y que no pueden más, o sea, porque le están acribillando a impuestos, de verdad que no podemos más. O sea, habrá que buscar otro sistema, porque hay gente que no quiere trabajar porque su abuela, su madre, su tía, su hija tienen una paguita y no quieren trabajar por eso, no buscan trabajo. No, y bueno, y No buscan. con todo el respeto al mundo, que también es válido. Gente que, efectivamente, por cuidar a mi madre, que es mayor de edad, pues me dan una paga por cuidarla. Entonces ya no tengo que trabajar. Entonces, ¿qué? Entonces, que de acuerdo que tiene que ser así, servicios sociales si no lo tiene, pero es que hemos convertido, lo que dice Estefanía, es que hemos convertido una sociedad en todo eso, subvencionada. tú lo inviertes. Subvencionado. Todo eso lo inviertes en centros de día donde tú puedas llevar a tu madre por la mañana para después ir a trabajar. En centros de Por día, ejemplo. que estén mejor cuidadas, que estén tal, y eso sería estupendo. Y después llévala para tu casa si quieres, por la noche. Pero centros de día que puedan tener el mayor, ¿entiendes? Lo que hay son poquísimos. Y te quitaría un montón de problemas. Y el problema de la vivienda, que el gobierno se ha empeñado en decir que son los propietarios de viviendas los que tienen la culpa del asunto. No, señor. No. Haga usted Es casa para política esa gente. de Y hacer todas viviendas maneras- del gobierno. y de todas maneras El que le gobierno dé- ha hecho viviendas sociales. De todas maneras que le dé una casa social a quien se la merezca. Totalmente. Porque si tiene 2 hijos en casa viviendo así, con las perritas que le da sin trabajar, No, pero porque de no todas quieren, maneras también pues no se lo puedo dar. es que la propia ley Coño. que protege al que está, es decir, el inquilino de tu propiedades, tiene todos derechos y ninguna obligación. Efectivamente. Entonces, yo Claro. como arrendador, le parece mal que me vaya Claro. a ¿cómo se llama? A vacacional. Vacacional. Claro. Porque Entonces- ese no No, tiene pero problema, se es le va que 2 días vamos a después. ver. No, una semana cobro no sé cuánto. Ya Bueno, está. aparte que ganan El más. problema que tenga un piso, un apartamento, lo que sea, o y alquilarlo, es un riesgo. Hoy la gente no... Hay mucha gente que no los alquila. yo conozco mucha gente que no si lo lo alquila. alquilan, ponen el nivel demasiado No, claro, alto. claro. Yo, 2 avalistas, 3 No, nóminas. no, claro. Y después por debajo dice, Pero- no quiero niños, no quiero animales. Pero- aunque no lo puedes hacer, si vas eligiendo. Eligiendo. Pero el problema, hombre, y tiene razón, si a ti te ocupan la casa, un mes dejas de pagar, al mes, sin de entrar, te ocupan la casa, ya son ocupas, ya no Estamos son... viendo la televisión Y viejitos después tienes que diciendo, pagarle luz, y si agua. tienes niños, no los en la echas vida, nunca. nunca. Entonces, Chico, coño, es que ese trabajo, para buscarle en casa a toda esa gente, tenía que ser el gobierno. Y el gobierno pretende que nosotros, que la población, le haga el trabajo que ellos tendrían que hacer. coño, yo solo tengo Y no hay derecho, yo no hay solo derecho. tengo un apartamento, uno, y lo teníamos alquilado. Y yo siempre lo he contado, entraron unas italianas que me costó 2 años y pico de juicio para echarla. Te dan la gana de Y después alquiler. no me pagaron nada nunca. Claro. No. Tuve que tirar la cocina, la losa sanitaria, todo, en resumidas cuentas. Entre lo que no cobré y lo que me gasté, me costó más de 30.000 euros. Claro. La broma. Claro. ¿A ti te dan ganas? Yo soy el culpable. ¿A ti te dan ganas No, y de además alquilarlo eres otra mala vez? Claro persona que no. porque no pones pisitos baratos para los pobres. Coño. Ellos que me- No, ponga- el gobierno el que tiene Pero que... es Claro, que... los gobiernos. Pero, ¿por qué ha puesto las leyes estas de la ley Ocupa? Para ellos lavarse las manos, para ellos estar muy tranquilos. Para mitigar un poco las La vergüenzas falta de ellos. De ellos mismos, la falta de viviendas Yo, que pero sí, hacen. yo siempre lo he dicho, yo trabajé en muchísimas viviendas sociales, muchísimas, en los años 90 y 2000 se hicieron muchas, y de repente Pero mira, desaparecieron. paga el justo por el pecador, porque cuando tú quieres alquilar una casa porque la necesitas, estar en Santa Cruz, en Arona, donde sea, no puedes por los precios que tiene. No, Porque, y por lo que te piden. claro, y porque no La y que garantía. y muchos no la alquilan por el miedo que da. Prefiero tenerla cerrada que no paga, que no me A no paguen. ser que tengan las garantías extremas que ha dicho Vicente, no la alquilan. Claro. Porque pues, Pero es que me no voy la a arriesgar alquilan. a esto. A ver, Y luego van a con los- a la televisión 2 viejitos a decir, no, alquilamos una cosita para ir tirando y tal, y no nos pagan. Oye, aquí Claro. se mete alguien que no tiene esos problemas de falta perra y tal, que es profesora de no sé qué, el otro día hablaron Es que de ya esto en la no alquilas televisión. ni una habitación. Y se te queda ahí y no paga, y no pagan. Una habitación no la alquilas, ¿por qué? Porque te da miedo. Metes a una gente que no conoces a tu casa y encima después no te pagan y se quedan con tu casa. Pero es que manda Castaña que se proteja al sinvergüenza. Hombre. En España se está protegiendo. Es lo mismo, le han quitado las armas a mucha gente que podía tenerlas para defensa propia y de la sociedad.
Y y las tienen ahora los sinvergüenzas. A ver, hay un problema un país, muy gordo en Canarias de también. seguridad. Cuando un país discrimina... En España no te digo, en la España peninsular no te digo. Cuando un país discrimina a un sector para beneficiar a otro, siempre es malo. Hay que buscar el equilibrio en la medida, porque no se puede. No hemos podido hablar nada de la crisis de Israel y de Palestina, que está armada con el ataque de Irán y demás. Lo dejaremos para la semana que entra porque esto va a ser increíble. Un tema de la inteligencia artificial también lo quiero tratar la próxima semana, donde hay muchas voces críticas ya, técnicas, diciendo los modelos de inteligencia cada vez son menos fiables. Sí. Y ahora estamos con la inteligencia artificial para todo. La inteligencia artificial servirá para algo, para darle algo de caché a los políticos. No a todos. Bueno, algunos lo usan, por cierto. A lo que le falta la inteligencia. Bueno, como tenemos siempre el tiempo justito, porque nuestro compañero José Juan Pérez Capote es el que viene al siguiente detrás de nosotros. Este hombre necesita que estemos puntuales y yo se lo acepto porque tiene que ser así. Vamos a decir buenas noticias. Algunas hay, algunas. La primera es que un encuentro tecnológico que se realiza en Tenerife, que se llama TLP Tenerife, se convierte en el tercer encuentro tecnológico más importante de Europa. Qué bien. Bueno, buena noticia. Muy buena noticia. Algo hacemos bueno. Sí, sirve para algo. Después, los puertos de Tenerife dan inicio a la temporada de cruceros con 256 escalas, es decir, ha aumentado pues casi un 15% las escalas de cruceros. Los puertos de Tenerife. Los puertos de Tenerife. Hablo de Tenerife. Vale. Que van por la calle Castillo. Yo luego los conozco y les doy la mano por ahí. Pero es que en el 2023 fueron 229 y ya en el 24 horas se prevé 256. Pues que dejen el de Santa Cruz para el tema comercial y que los cruceros pues... Ese es otro problema. Si queremos cruceros, pero después tenemos la problemática de los cruceros. Y queremos que nos dejen pasear por la calle del Pilar. Tenemos el problema. Pero bueno, es que realmente parte del turismo también son los cruceros. De verdad. Apostamos por los que cruceros. Estamos abandonando el puerto de Santa Cruz de Tenerife, bueno, que ya tenemos que depender hasta por un alfiler, ir a Las Palmas y traerla. De verdad que te pegas dos semanas en que te la traigan. Eso está claro. Y después... Y eso nadie no interesa, yo creo que somos los únicos que hablamos. No soluciona el problema. De verdad, dependemos totalmente de Las Palmas en el tema de puertos y de mercancías. Por eso encarece la cesta de la compra en Tenerife. Y somos menos competitivos que ellos. Totalmente. Vale. Iba a decir, es que se lo merecen lo de Las Palmas. Y después, no, ellos son listos y además inteligentes. Después, una labor importante cuando las cosas se hacen bien. Sanidad impulsa cuidados paliativos a domicilios en 2 pueblos de Tenerife. Un equipo de médicos y enfermeros ofrecerá asistencia a pacientes de Guía y Sora de Santiago del Teide para evitar desplazamientos. Eso es buena cosa. El servicio comienza en octubre. Muy bien. Vamos a ver cuántos tienen para poder atender. Hay mucha gente que lo necesita. Esto es piloto en dos pueblos. Y después, pues termino con algo de la laguna. Las ruinas de San Agustín serán un espacio cultural abierto de primer nivel. El alcalde asegura que el céntrico espacio debe convertirse en un símbolo. Las obras de consolidación de la antigua iglesia se retoman tras la modificación del proyecto, cosa que yo también había denunciado que estaban paradas. Pero estaban paradas por un reformado que ya ha salido. Bueno, muy bien. No tenemos tiempo más. Nuestra marcha militar de Paso Doble a Canarias, seguimos reivindicando con nuestro himno a Canarias. Recuerdos para la familia, para mi nieta Lucía, para May, para Charín, para Villar, para Carlos, para Angelita y para María Antonia, como mínimo, que son algunos que los que sabemos que nos escuchan. Y para tu nieta, que nieta, dentro de poco te va a escuchar también. Bueno, hoy la he tenido en mi casa porque la tienen los padres ahí, así que a mi nieta. Ah, tu nietita. Sí, que dentro de poco está escuchando ya. Desde esta mañana la tenemos en mi casa. Mi nieta, tengo fotos de ella sentada aquí, ¿te acuerdas? Ah, sí, bueno. Pues dentro de nada la traerá él. Bueno, seguro que sí. Bueno, señoras, señores, ha sido un placer compartir este tiempo de radio con ustedes. Nuestra compañera Estefanía Hernández, Luis de Miguel y que les habla Vicente Rodríguez. Ha sido un verdadero placer. Y como son las 13 en punto, pues voy a coger 5 segundos para fastidiar a José Juan Pérez Capote. Saludos cordiales. Capital Radio.